Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Y la situación en el panorama bélico, en esta guerra que ya lleva 6 meses entre Israel y Gaza, a pesar de que solo vemos dos protagonistas, los países colindantes de Oriente Medio también tienen incidencia en este infierno, en esta guerra. Desde el sábado pasado, como ustedes han podido ver a través de los medios de comunicación y que también se enteraron por los medios y las redes, pues Irán lanzó misiles contra Israel. Exactamente fueron 350 drones, misiles balísticos y misiles de crucero que se dirigieron contra instalaciones militares en el Estado judío, que pudo interceptarlos casi todos con ayuda de sus aliados. Esto ocurrió el pasado fin de semana. Es importante porque a veces también los medios de comunicación no lo dicen todo y las redes, pues ya ustedes se pueden imaginar. Pero es importante decir que según el gobierno iraní de los ayatolá, una dictadura a todas luces, no era hacer daño, sino enviar un mensaje a Israel. Este asalto, este bombardeo de misiles llegó en la noche, fue de madrugada, cuando evidentemente no hay civiles en las calles. Fue telegrafiado durante días y comunicado con 72 horas de antelación a varios de sus vecinos. Según esto lo explicó el canciller iraní Hossein Amirabdollahian, entre ellos Turquía, por ejemplo, que es miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos, al que se habría comunicado de que iba a ser un ataque limitado. Pero es importante señalar que a pesar de esto, este ataque cambia un poco, si así se puede decir, las reglas del juego o las reglas de lo que es esta panorámica de guerra que hay entre estos dos territorios, entre estas dos naciones, a pesar de que Palestina aún no está reconocida oficialmente como una nación. Es importante decir que de aquellos momentos más peligrosos que ha vivido la región en muchos años, porque fue la primera vez en 4 décadas de antagonismo que Irán tomó la decisión de lanzar ese ataque directamente desde su territorio contra Israel, a pesar de que hasta el momento en que usted escuche este podcast, la respuesta de Israel se hace esperar. No ha ocurrido nada del otro mundo. El gobierno israelí dice que está pensando los próximos pasos a seguir y que Irán obtendrá una respuesta. Es una calma tensa que hay en la región en este momento. Y por otro lado, Irán no se puede permitir que Israel, que yo pienso que es la meta de esta gente, que Israel acabe siendo un estado al que reconozcan la mayoría de los países árabes de la región. Y es ahí donde está el asunto. También es importante recordarles que cuando sucedió aquella fatídica masacre a manos de los terroristas de Hamas, siempre se supo, y salió publicado en los distintos medios de comunicación, el New York Times lo publicó incluso en editorial y algunos de sus analistas también, esa operación de estos terroristas contó con el respaldo militar, económico y logístico de la milicia iraní, que dicho sea de paso también es un enemigo oficial y declarado por los Estados Unidos, quien, por cierto, también en un análisis que comentó recientemente en el New York Times, el corresponsal en la Casa Blanca durante muchos años, Peter Baker, esta contención o esta calma
entre comillas, puede considerarse como un éxito del presidente Biden dentro de lo que es la coalición para defender a Israel contra el ataque aéreo de Irán, pero advierte muy bien de que las represalias podrían continuar porque se está luchando contra enemigos que uno no sabe de qué manera van a defenderse. Es importante también que la Casa Blanca, a pesar de todo esto, y aunque se considere un pseudo triunfo del gobierno norteamericano, ya Joe Biden, el propio presidente, ha dicho basta, que es hora ya de un alto al fuego por parte de Israel a la Franja de Gaza. Es un basta para ver si es posible que Israel continúe contando con el apoyo de Estados Unidos, que es muy bueno en este caso que han contado porque Israel está meditando los pasos a seguir contra Irán y ahí sí va a contar con el gobierno y cuenta con el gobierno de Biden, pero hay que tener mucho cuidado con salirse de lo que ya está ocurriendo y del infierno que Israel ha provocado, porque es un genocidio lo que está provocando en toda la Franja de Gaza. De hecho, el próximo punto a incidir, a invadir con su ejército es la ciudad de Rafah, donde allí, que está ubicada en el sur de lo que es la Franja de Gaza, todo el territorio, pero en el sur y que colinda con Egipto. Allí en Rafah hay más de 1 millón de refugiados que han salido huyendo de Gaza para poder sobrevivir en esa zona del sur de este territorio. Y ese es el próximo punto que quiere el ejército israelí acabar porque según ellos se quiere desmantelar las últimas brigadas que según ellos Hamás tendría intactas en la zona sur de todo el territorio de la Franja de Gaza. Vamos a ver cómo transcurre estos días. De momento, como digo, es una calma tensa lo que se vive y es importante que esto que ocurrió con Irán no distraiga la atención en las peticiones de las grandes potencias del mundo hacia el gobierno israelí de que detenga ya este genocidio, esta guerra sin sentido, a pesar de que todavía Israel obviamente exige la liberación de los más de 100 y pico de rehenes que tiene en sus cuevas el grupo terrorista Hamás. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Me quedo en Estados Unidos porque el momento histórico llegó. El expresidente Donald Trump y candidato republicano que se enfrentará a Joe Biden el próximo mes de noviembre ha comenzado sentado en el banquillo por primera vez en la historia norteamericana. Y quiero ir paso por paso y en resumidas notas para que podamos comprender de qué va este circo judicial que ya comenzó. Primero, empezó con la selección del jurado popular que deberá decidir sobre la culpabilidad o inocencia del expresidente Trump, que está obligado por ley a sentarse ahí en persona cada día a las sesiones. El juicio, este primer juicio, puede alargarse unas de 6 a 8 semanas. El paso 2, ¿qué se juzga? ¿De qué se trata este caso? Bueno,
En el año 2016, antes de las presidenciales que Trump ganó, su abogado en aquel entonces, Michael Cohen, pagó $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels en una relación que mantuvo con Donald Trump. Le pagó este dinero para que ella callara. Es una relación que al día de hoy Donald Trump niega. Y sí, estaba obviamente casado con Melania desde ese entonces. Los cargos. Esto es importante, el paso 3. Aunque el pago a Daniels no es ilegal en sí mismo, porque obviamente estamos hablando de una relación consentida entre dos adultos, ¿cómo se contabilizó si representó un fraude según la oficina del fiscal del distrito del condado de Nueva York? Trump se ha declarado evidentemente inocente de todos esos cargos. No es el dinero que se le pagó a la actriz porno, es la manera en cómo se le pagó. El kit de este caso, aunque las violaciones en la contabilidad podrían haber sido solo faltas, la fiscal las elevó a delito al plantear que se realizaron para ocultar la violación de las leyes federales de campaña, crimen contra la ley electoral y fraude fiscal. Es ahí el kit del asunto. Testigos, vamos a ver. El testigo central se espera que sea el propio exabogado Michael Cohen, algo que puede ser problemático para la fiscalía y explotado por la defensa de Trump. Cohen se declaró culpable, si ustedes recuerdan, en el año 2018, de varios crímenes federales, incluso mentir en el Congreso, algo que es terrible dentro de las leyes estadounidenses. Hablemos en el paso 6 de las posibles penas. Cada uno de los 34 cargos que enfrenta Trump puede conllevar una condena de entre 14 meses y 4 años de cárcel, además de una multa de $5,000 por cargo. También el juez puede dejarlo en libertad condicional. Y si va a la cárcel, incluso podría seguir realizando su campaña desde prisión en caso de, y si llegara a ganar las elecciones, también podría ejercer la presidencia desde la cárcel. Escuchen bien, aunque posiblemente se abriría en ese sentido una batalla aún más amplia en el aspecto legal. Estos son los pasos importantes que se deben conocer y tener en cuenta en este proceso, en este circo mediático, porque así también lo convirtió ya desde su inicio el presidente Donald Trump, que continúa con sus arengas y con su desglose de por qué él debe ser elegido presidente de los Estados Unidos, y que incluso también se atrevió a decir que la democracia norteamericana está amenazada si él no es electo presidente el próximo mes de noviembre, que es otra mentira más por parte de este personaje. El fiscal Alvin Bragg le imputó por falsificar documentos para ocultar el pago de esos $130,000 que pasó antes de las elecciones en el año 2016. Es ahí, insisto, el kit del asunto. No el pago en sí, sino la manera en que se pagó y se ocultó ciertos datos a las autoridades en ese sentido. Ya el circo empezó. Así que vamos a divertirnos con este juicio que por primera vez se lleva a cabo y ha sentado en el banquillo de los acusados a un expresidente norteamericano que, como ya dije en la descripción de lo que concierne a este caso paso por paso, no va a prohibir ni impedir que Donald Trump salga electo presidente nuevamente en el mes de noviembre, aunque sea duro de aceptar. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear
que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cambiamos radicalmente de temas, dejamos un poco la política, la guerra en Oriente Medio y sus posibles represalias que puedan o no suceder. Y quiero centrarme ya en estos últimos bloques en comentar un litigio climático, ¿sí? Así como lo escuchan. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocido por sus siglas TEDH, se pronunció recientemente sobre 3 demandas históricas. Escuchen bien este caso que ha salido difundido en los medios de comunicación, pero claro, hay otros temas que opacan y solapan este asunto importante y que marca un precedente con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Primero, 6 jóvenes portugueses denunciaron al conjunto de países europeos por su inacción frente a la crisis climática. Una agrupación de mujeres jubiladas, por su parte, demandó a Suiza por no hacer lo suficiente por frenar el calentamiento global. Y el tercer caso es un ex alcalde del municipio francés Grande-Synthe abrió una causa contra Francia por vulnerar el derecho a la vida de los ciudadanos, por no implicarse lo suficiente, según el ex alcalde, en la lucha climática. Lo que he citado son 3 casos de demandas medioambientales que han sucedido por primera vez en la historia desde que los temas del cambio climático y el calentamiento global ya forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, porque lo venimos viviendo desde hace ya varios años. Tras más de 4 años de vaivenes en los juzgados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció a favor de la demanda suiza e inadmitió las otras 2 que les he citado por cuestiones técnicas. Porque, usted puede demandar a quien usted considere dentro del área que usted considere, pero tienen que ser demandas que estén bien sustentadas técnicamente en base a datos y pruebas fehacientes. Es lo que tienen las demandas. En la primera sentencia emitida, el tribunal decidió dar la razón a la plataforma suiza de mujeres jubiladas y este caso de estos 3, que obviamente solo uno fue admitido, el de las abuelas del clima, como se les ha llamado en diferentes medios y de las redes sociales, se llama Klima Seniorinnen, que en su traducción son las abuelas del clima. El tribunal dio la razón a esta plataforma suiza de abuelas, de señoras jubiladas, y reprocha la inacción del gobierno suizo frente a la crisis climática. Los jueces reconocen, por un lado, que el Estado ha fallado en la aplicación de medidas para frenar el calentamiento global y proteger a su población frente a los múltiples impactos de la crisis climática. Y por el otro lado, que esta falta de acciones supone una violación de los artículos 6 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en tanto que vulnera, escuchen bien, el derecho a la vida de los ciudadanos. El fallo emplaza a Suiza a que cumpla sus obligaciones y aplique las medidas previstas para, por ejemplo, recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero
La condena pues no implica sanciones, pero abre una interesante vía de presión a los gobiernos en este momento. Con relación a los otros casos que he citado, el del exalcalde francés y los 6 jóvenes portugueses, el tribunal afirmó que las demandas no cumplieron con los requisitos para admitirse a trámite. En el caso de la demanda de los activistas portugueses, el tribunal dijo que estos debieron haber llevado su caso primero ante un tribunal nacional. Y en el caso francés, los jueces afirmaron que el demandado que presentó su causa mientras era alcalde de esta localidad francesa afectada por la subida del nivel del mar ya no consta como parte afectada, en tanto que ya no ejerce este cargo y además el exalcalde se mudó del país. Escuchen qué interesante este asunto de las primeras demandas, que de estas 3 solo una se admitió a trámite dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No estamos hablando de un país latinoamericano, no, o de un país del continente africano. No, estamos hablando de Suiza, que de esos 3 casos, las abuelas del clima, como ellas se autoproclaman, que son más de 4,000 señoras que forman parte de esa plataforma, demandaron a su país en este tribunal y han ganado esa demanda. Es un caso muy interesante que hay que ponerle atención. Retornando a este caso que sí ganó la demanda, el de las abuelas, todo esto empezó en el año 2016, cuando una ola de calor extremo azotó el continente europeo. No sé si ustedes recordarán esta situación, pero el verano del 2016 fue muy, muy fuerte. Ya se venía hablando hace rato del calentamiento, de que el clima ya no sería el mismo, no solo en verano, sino en cada una de las estaciones del año. Un pequeño grupo de mujeres jubiladas residentes en Suiza empezaron a hablar entre ellas sobre cuánto les preocupaba el aumento de este tipo de fenómenos, el grave impacto en su salud y sobre todo la falta de acciones de sus gobiernos para luchar contra la crisis climática y evitar que todo esto se ponga peor. En Europa y sobre todo con este cambio climático, los veranos que ya de por sí son muy fuertes, están siendo peor cada año. Inician mucho antes, aunque no acompañado del cambio de estación, pero que sí se siente ya un calor fuerte incluso antes de que inicie oficialmente el verano. Y se cuentan por centenares las muertes que el calor produce, por ejemplo en continentes como el europeo. Ese mismo agosto, cuando estas abuelas se reunían para hablar, en su primera asamblea consiguieron congregar a 40 asistentes y fundaron esa plataforma Clima Seniorinnen, Abuelas por el Clima. 8 años más tarde, suman más de 2,000 miembros y acaban de lograr por primera vez en la historia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a un país por su inacción en cuestiones climáticas. Y no estamos hablando de un país que usted dirá, no, porque allí no hay, no se respeta. No. Estamos hablando de Suiza. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expofomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Y estos son casos que uno a veces ni se cree hasta que uno no lo lee en los periódicos online o en periódicos impresos y se da cuenta de que aquel refrán que siempre uno ha escuchado desde que era niño, en la unión está la fuerza, pues aquí queda una vez más demostrado. ¿Quién les diría a este grupo de ancianas, que ya son miles, que ellas iban a lograr una demanda contra un país, un estado como es Suiza, que se conoce por el orden, la limpieza, el saber hacer, donde se respetan las instituciones, tan diferente a tantos países de Latinoamérica? Y estos son casos que de verdad uno lo llenan de esperanza porque las demandas toman su tiempo, pero suceden. Y claro, ustedes dirán, sí, pero no es lo mismo demandar en Suiza que demandar en Burkina Faso o demandar en Haití o demandar en Santo Domingo. Sí, es verdad, pero se va poco a poco. Y si un grupo de personas se unen y se creen esa causa, ¿qué no puede pasar? Y esto es lo que ha sucedido con las abuelas por el clima. Esta historia fue descrita como aquel cuento de David contra Goliat, porque imagínense ustedes un grupo de señoras contra un estado, contra un país. Y no solo porque en la práctica se trata de un grupo de jubiladas demandando a un estado como Suiza y elevado la causa hasta el más alto nivel de los tribunales europeos. Es que aquí radica la fuerza de su historia, que es en realidad, y como casi todo en la vida, la persistencia de esa lucha por esas señoras. Su persistencia. Ellas dijeron, nuestra exigencia es simple. Los gobiernos tienen la obligación de proteger nuestra salud frente a los impactos de la crisis climática. Y esto es algo que no todos los gobiernos de cada país en el mundo se han apoderado de este mensaje y lo han hecho suyo y han enarbolado políticas medioambientales. No todos están en eso. Están en otras cosas, no en esto. El grupo de jubiladas denunció, por un lado, la falta de compromiso de los gobiernos en su lucha contra la crisis climática y en la aplicación de medidas como, por ejemplo, esa que citamos anteriormente, reducir las emisiones necesarias para frenar el calentamiento global. También las abuelas por el clima denunciaron la falta de protección que se brinda a los ciudadanos allí en Suiza, escuchen bien, frente a olas de calor y el desamparo del sistema judicial de su país por negarse a atender sus quejas. Su demanda ha tomado tiempo, ha tomado años, pero fue admitida y ganaron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y han hecho historia ese grupo de abuelas, si así ustedes le quieren llamar, ese grupo de señoras mayores en ganar esa demanda, que es el primer caso de demanda en la historia en pro de una mejor atención frente a las exigencias del cambio climático. Y hablamos de Suiza. No estamos mencionando otro lugar y esto es un precedente para todo lo que veremos de ahora en adelante. Y eso es lo que deben hacer los ciudadanos de cada sociedad cuando no se cumplen con los cuidados y las protecciones que necesitan. Recuerden, oyentes, que pueden escuchar todos nuestros episodios pasados en cualquier plataforma digital de su preferencia. Ahí están todos, desde el primer episodio hasta este más reciente. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com.
Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.